¿Está Esteban Domina en línea? Esteban, ¿cómo estás? Buen día, Tito querido. Hola Sergio, buen día. Buen día, bueno, nos escuchás bien, ¿no? Porque había algún problemita en la línea. Sí, pero te escucho, y estabas diciendo que hoy es el Día Internacional del Trabajo Doméstico, y eso tiene que ver con la creación de una federación, de un congreso que se hizo en Lima, Perú, en 1983. O sea, fíjate, Sergio, que recién en 1983 empieza a tomar visibilidad un trabajo que viene del fondo de la historia, ¿no? Ha evolucionado, bueno, recién acá entre Janina, Caro, hola, Tito, las productoras, hola, mi esposa, Sonia, mi madre, he cobrado como caballo en su vida, no pero bien. Ustedes, no, ya lo sé. No es una competencia. Es un chiste, por otra parte. Son datos objetivos de la realidad. Yo pensaba, cuando planteábamos este tema anoche en la producción, pensaba y marcaba en qué ha evolucionado, pero evidentemente todavía es un trabajo que la administración de la casa cae sobre la cabeza, el cuerpo y el espíritu de la mujer. Sí, sigue siendo eminentemente femenino y ahí, Sergio, Yanni, ya es cultural el asunto, o sea que hay que producir no solo un cambio legal, que de hecho se va produciendo muy lento, pero se produce en cuanto al trabajo doméstico, sino cultural, porque como dijimos hace un rato, desde el fondo de la historia, las cuestiones del trabajo en la casa son asignadas naturalmente a la mujer, y eso estuvo muy duro hasta no hace tantas décadas, empezó a aflojar ahora, digamos, porque el hombre participa más en la cuestión doméstica, pero los veteranos que nos están escuchando, y si te vas más atrás en la historia, saben que era una cuestión casi exclusiva de la mujer. Y lo legal va también con retardo. Fíjense en ustedes que la legislación que regula el trabajo en casas particulares, se llama la ley, es del año 2013, claro. O sea, joven, en el sentido de que hasta ese momento no había normas específicas para el trabajo doméstico. Tito, hablando de leyes, se me viene a la cabeza, por ejemplo, digamos, la deuda que hay todavía con el tema de la paternidad para el nacimiento de los hijos, ¿no? Los días, la cobertura, eso también en algún punto, más allá de que en ese primer inicio de la vida seguramente la presencia de la mamá es fundamental, la presencia del hombre también lo es, y la ley todavía no puede enmarcar o acompañar la realidad que hoy vivimos, ya los matrimonios o los papás, ¿no es cierto? Sí, porque la ley va todavía más lenta que el cambio cultural, porque el cambio cultural de hecho ya ni se produce, pero la legislación todavía no está adecuada. Claro. Y hay una alta precariedad del trabajo doméstico. Las cifras que yo he visto son que hay alrededor de 1.500.000 trabajadores, la inmensa mayoría mujeres, trabajadoras mujeres, pero que apenas el 30% o menos está formalmente contratada y con la regulación que otorga la ley, que hoy está bastante bien, digamos, en cuanto a los avances que hasta no hace tanto no existían, pero todavía hay una alta precariedad, y le agrego, y también es cultural, que el trato no es el mismo en todas las casas de familia o por parte de todos los empleadores. Hay muchos empleadores que siguen creyendo que el personal doméstico es casi una servidumbre. Sí. Recuerden ustedes que durante mucho tiempo se le llamaba sirvienta, así, de una, ¿no? Un eufemismo muy despectivo para la trabajadora de casas particulares, como menciona hoy la ley. Sí, por lo tanto, hay cuestiones que tienen que ir cambiando y mejorando para que el trabajador, la trabajadora doméstica tenga el mismo estatus que cualquier trabajador, ¿no? Hubo un momento de reconocimiento en este país a las amas de casa que fue muy polémico porque generó mucho rechazo también, que fue el momento de la instauración de la jubilación para amas de casa, que aún hoy sigue vigente. Sí, claro. La motosierra no la tocó por el momento. No por ahora. Generó polémica porque esto era un sueldo que le pagaba el Estado. Acto de justicia, según algunos, y acto de injusticia de aquellos que han aportado toda la vida. Tal cual.
y que, bueno, se le sumó ahí una cuota importante, digamos, de mujeres que no habían aportado, pero que se les reconoció ese trabajo. Le pagaban y tenían que devolver una parte y con eso se fue armando la rueda. Bueno, eso me parece que para las amas de casa ha sido un incentivo porque era como que no generaban, ese trabajo no valía, no tenía ningún tipo de... No valía, claro, no se consideraba como tal, se consideraba se naturalizó que la mujer estaba para eso. Y no estamos hablando de clase solo alta, clase media, todos nosotros hemos disfrutado de Mafalda, ¿no es cierto? Sergio Gianni, la tira de Quino, sí. La Mafalda de la década del 60, y la familia de clase media, la mamá de Mafalda, Quino la retrataba siempre con el pañuelo en la cabeza, barriendo, pasaba la aspiradora, y el papá, proveedor del hogar, salía a la mañana temprano y volvía destruido a la noche. Ese era el modelo familiar, y por lo tanto nadie se le ocurrió que ese trabajo que hacía la mujer tenía la condición y reunía los requisitos de cualquier trabajo. Y sigue este asunto de las amas de casa, de la jubilación de amas de casa, que es otro rango, ¿no? Es otro rubro, digamos, ¿no? De trabajo doméstico, de empleadas domésticas. Bueno, sigue generando polémica, no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? O sea que es algo que... Por eso yo repito como loro que todo esto va asociado del fenómeno cultural, ¿no? Tiene que ver con el nuevo rol de la mujer, la incorporación de la mujer a las distintas actividades, que ha sido en forma creciente, pero todavía la legislación y eso, y la cultura no termina de aceptarlo del todo, ¿no? Pensar yo decía recién, Tito, uno mira las salas de espera de los pediatras, por ejemplo, o las reuniones escolares, y también pienso, cuando se enferma un hijo y hay que quedarse con él, ¿quién falta al trabajo? ¿Quién pide permiso? ¿La mujer o el hombre? Sí. Generalmente, digamos, la mujer, porque además... Claro. A lo mejor ya ni tenga que ver con una cuestión de la maternidad. Ya también, claro, eso también lo señalé. Ese concepto antiguo, ¿no es cierto?, de que solo porque la mujer es madre es la que tiene las mayores responsabilidades. Y en la historia del trabajo doméstico también te aparece esto que estamos diciendo. Sí. Algunos rubros de hace muchas décadas era la niñera, incluso el ama de leche, que era la que asistía, la nodriza, que le daba la teta, por decirlo de modo familiar, al niño si la mamá no quería o no podía. O sea que todo eso tiene uno cuando tira el hilo histórico, aparecen estas cuestiones que no justifican, pero la realidad es la única verdad, decía, o la verdad es la única realidad, decía Aristóteles, y eso todavía requiere muchos cambios, y sobre todo, digamos, que se vayan aceptando esos cambios, que no sean impuestos, porque decíamos hace un rato la precariedad. Cualquier empleador tendría que tener, digamos, la actitud de tener su empleado en blanco, como corresponde, pero ese fenómeno malo, esa cosa negativa en la Argentina, de tantos trabajadores en negro, también lamentablemente tiene fuerte presencia y fuerte incidencia en el trabajo doméstico. Estoy escuchándolos hablar y reflexionar sobre el tema, y predominan en este caso del trabajo doméstico tema maternidad, que ha sido mencionado varias veces aquí, y el tema de la mujer dedicada a la casa, y pienso en los trabajos más profesionales. Hay muy pocos maestros jardineros, con lo cual ahí hay un lazo maestra jardinera o del prejardín y la madre. Y yo no sé, honestamente, si tuviera la posibilidad, si contrataría un empleado doméstico. Conozco uno que es brillante. Es que no me cabe duda. Uno en 1000. Pero por supuesto, hay hombres que hacen limpiezas en fábricas, en edificios, etcétera, etcétera. Pero dudo que una persona llegue a contratar a un hombre para que limpie su casa. Qué loco, ¿no? Sí, como cuando dicen las empresas que contratan albañiles, dudan de contratar a una mujer. Ponele. Digamos, quizás también tiene que ver con esto que decís. Es así. Pero en los comienzos, allá estoy hablando de comienzo del siglo XX, año 1900, por ahí, estaba el mucamo, que en muchas películas, en muchas series que aparece, viste, que vestido formalmente, con el plumero en la mano, el mucamo
tocamos, pero eso fue desapareciendo, o sea, fue asumiendo un rol marcadamente femenino el trabajo doméstico, porque en sus orígenes la mujer, Gianni, vos lo sabés mejor que nadie, que la mujer no era admitida en distintas profesiones, le costó horrores a la mujer ser admitida en la universidad, que le permitan cursar carreras universitarias, y los roles admitidos para la mujer, como decía Sergio, eran muy poquitos, muy poquitos. Maestras, enfermeras, fíjense en ustedes, el cuidado de la salud estaba prácticamente también adjudicado a la mujer, y muy poquita cosa más, casi como esclavas en la industria textil. Felizmente, con el transcurso del tiempo, la mujer se fue incorporando a todos los rubros, a todos los roles, a todas las profesiones, a todos los oficios, pero eso fue lento, fue durante el transcurso del siglo XX que fue produciendo este fenómeno, y en el caso, Sergio apunta muy bien, que en el caso del trabajo doméstico sigue siendo eminentemente femenino, ¿no? Una cuestión, vuelvo otra vez, va a decir, cultural, otra vez cultural, porque se tiene más confianza en la mujer que sea capaz de cocinar, lavar, planchar, pasar la aspiradora, que en el hombre, no sé por qué, pero es así. Estábamos diciendo recién, Tito, yo no lo podría afirmar por qué, y si es así, quizás tenga que ver con todo este bagaje, digamos, histórico que arrastramos, pero también daría la sensación de que las mujeres, le decía Sergio, podemos con todos los frentes mucho más que el hombre, ¿no? Que no sé si todo perfecto, pero por lo menos hacemos las cosas como corresponde. Entonces, atendemos el frente interno doméstico en la casa, atendemos el frente escolar con los chicos, nos acordamos de los horarios de los contraturnos o de las tareas complementarias que tienen el deporte que hacen los chicos, atendemos nuestro trabajo también, y por ahí daría la sensación de que el hombre, viste, se le ata la burra, como decimos, si tuviera que realmente encargarse de todo eso. En términos generales, ¿no? Se tiene, como bien dices, Gianni, se tiene la noción general de la que la mujer es más cumplidora, más prolija, más dedicada, y le agrego algo que no te va a gustar ni a vos ni a las damas que escuchan, más obediente. En el servicio doméstico se consideraba que la mujer acataba mejor y se sometía mejor que el hombre, pues también por una cuestión de la naturaleza humana. Pero bueno, todo eso obviamente no tiene por qué ser así, pero en la práctica todavía esos resabios están presentes, ¿no? Sí. Bueno, hermoso tema, porque puede dar para filosofar de manera profunda o hablar de hechos cotidianos, porque lo más cotidiano que hay es el trabajo doméstico, el trabajo que nos involucra a todos. No estamos hablando, repito, para la gente que recién se suma, de el día de la trabajadora de casa de familia o el trabajador de casa de familia, que son los que por un sueldo o por un dinero van y trabajan. Estamos hablando del trabajo en sí, de lo que involucra el trabajo en sí, que muchos hacemos sin ayuda o con poca ayuda, ¿no? Sí, totalmente. Gracias, Tito. No, lo último, 10 segundos. Muchas gracias a ustedes, y una recomendación a todos los que escuchan y tienen personal doméstico y todavía lo tienen en negro, que lo pongan en blanco, no sale tan caro para nada. Y es una gran ayuda, y jerarquiza y dignifica a todas estas queridas personas que llevan adelante esta tarea. Totalmente, y muy oportuno, Tito, gracias. Un abrazo. Un beso.